Ahora sí, hola Johan, no te había visto. Ahora sí empezamos a grabar. El tema de hoy, como les decía recién, tiene que ver con los sentidos del escribir. ¿Qué significa o cuáles son los sentidos que articulan la posibilidad de escritura? ¿Qué hay detrás de escribir? Vamos a empezar a andar por este camino que nos permite ver que escribir no es únicamente el poner en juego la combinación de signos y símbolos a partir de ciertas pautas que ordenan ese mensaje, sino que hay otras cuestiones vinculadas a la escritura. Entonces, vamos a hacer una actividad y hoy me voy a arriesgar, hoy fue un día típico y va a seguir siendo un día típico porque nos vamos a arriesgar, mejor yo me voy a arriesgar, a hacer algo que no he hecho nunca en Zoom, que es la organización de grupos. ¿Ustedes capaz que ya hicieron eso alguna vez, organizarse en grupo? ¿Por Zoom? ¿No? Bueno, entonces va a ser un riesgo para todos. Sí, Bueno, profe. sí. Sí, profe. Sí, profe. Recuerden, les pido por favor que no prendan el micrófono para contestarme porque no sé quiénes me hablan, entonces es como que estuviera en un estado psicótico que me habla gente que no sé quién es. Por favor, escríbanme en el chat. O si no, levanten la mano para hablar. Entonces, el que haya, bien, Paola, entonces me vas a ayudar en cualquier cosa que tenga algún problema. Voy a apretar acá, sección grupos, y vamos a armar grupos. Dice, asignar automáticamente, cualquier cosa que no funcione, nos volvemos a conectar al enlace. Vamos a dejarnos llevar por la magia. ¿Qué es esto? A ver, abrir toda la sección. ¿Qué? A ver, ¿alguien me puede decir si se armó algún grupo? O hice un solo grupo. A ver, vale, vamos a salir acá. ¿Hay un solo grupo? Sí, profe. Okay. A mí me invitaron a la sala 1, sí. ¿Están todos en la sala 1? O sea, hicimos un solo grupo. No, esperen. Chicos, soy un desastre. Y ahora, ¿cómo hago para hacer otro? Bueno, Dani, reíte, pero el que no arriesga no sale. No. Sin asignar hay una sola pobre persona. Le estamos haciendo bullying a uno. Bueno, vamos a cerrar todas las secciones. No, bueno, no, entonces no. Vamos a practicar otro día. Ya me están haciendo, se están yendo todos al grupo. ¿Y cómo entra el grupo 1? ¿Alguien que me explique? Se ríen. Bueno, están volviendo, profe. Gracias, Luana. Bueno, no, entonces no va a servir. Yo quería hacer trabajo en grupo, pero evidentemente, chicos, nací. Gracias, Claudio. ¿Y cómo cierro? Dani, ¿vos hiciste grupo? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Quién me habla? Bueno, no importa. Sí, pero banca que... Bueno, no importa. Buenos días. Ya lo cerré, perfecto. Bien. Entonces ya vuelven todos acá. No hacemos grupo, hacemos la discusión entre todos. ¿Qué es lo que les quería pedir que hiciéramos en grupo? Lo vamos a hacer de manera individual. Es que pensemos un ratito sobre qué es escribir y cuáles son los sentidos que articulan la escritura. Vamos a charlar entre todos. No vamos a hacer grupo, chicos, porque evidentemente yo no lo pude hacer. Vamos a ver esto. ¿Qué es escribir? ¿Y por qué escribimos? Nos vamos a tomar un ratito, cada uno va a pensar, como hicimos la clase pasada, donde cada uno pensó individualmente sobre este tema. Nos vamos a tomar unos 5 minutos para que piensen qué es escribir y por qué escribimos. Después te voy a dar la palabra, Maxi. Ahora vamos a hacer este trabajo entre todos, ¿sí? Vamos a pensar por qué es escribir y por qué escribimos. A las 10:35
o 10:36 volvemos sobre eso. Bueno, ahora volvemos. Volvemos acá y vamos a charlar. ¿Quién quiere dar su opinión sobre por qué escribimos, qué es escribir, qué pasa con la escritura? ¿Quién se anima a romper el hielo? A ver. Guada. Hola, profe. Sí, es otra, totalmente distinta en Comodoro. Ahí silencié, estaban hablando, Guada. Hablamos. Por favor, perdóname, Guada. Recuerden apagar sus micrófonos. Acabamos de escuchar conversaciones que no nos parecían que correspondían a la materia. Así que, por favor, apaguen. Dale, Guada, ahora sí, habla. Considero que la escritura o el porqué de escribir es importante tanto, digamos que deja un registro de lo que nosotros sentimos o pensamos, una forma de expresarnos, que queda marcada en el tiempo, digamos, la historia en sí está basada también en la escritura, en lo que dejaron los antiguos libros. Entonces, la importancia del escribir o el por qué hacerlo, más allá de una forma de expresarse, es como para dejar una huella o dejar una marca de lo que sucede en ese momento, ya sea el contexto, lo que se vive en forma general o lo que vive una persona específicamente. Muy bien, entonces dejar una huella, transmitir una idea de lo que piensa una persona. Esto es el primer aporte de la compañera. Gracias, Guada. Ahí, Miriam, si vos querés ir tomando nota de lo que ponen en el chat como para después un resumen, genial. David, te escucho. Hola, sí, yo creo que la escritura tiene que ver también con la creatividad, o sea, con expresar a través de la escritura algo propio y no algo ya sea copiado, o sea, también se puede copiar, pero creo que tiene que ver como con algo personal también, de cada uno de la escritura. Y es Bien. importante para
para expresar eso que cada persona siente y las emociones y eso. Bien, acá el compañero agrega algo que es importante, que tiene que ver con los sentimientos, con eso, con lo que uno transmite dentro de ese espacio. Que hay algo más, que hay algo que tiene que ver con lo que a uno le pasa en ese momento de escritura. Muy bien. Alexis. Hola, profe. Yo puedo leer lo que tengo ¿Sí? para agregar, ¿no? Lo que Sí. decían mis compañeros. Uno, bueno, saqué del texto de Murakami. En inglés existe el término, no sé cómo se dice, streetwise, la sabiduría de la calle, que se refiere a esa inteligencia práctica adquirida por alguien capaz de sobrevivir en una ciudad. Bueno, yo lo tomé como un ejemplo de comparación con respecto a lo que sucede con el proceso de escritura, y pongo que este mismo término lo podemos hacer referencia, bueno, cuando sucede el proceso paulatino de la escritura en nuestras mentes, es decir, al intentar escribir algo concreto, aparecen los factores de experiencias, vivencias, que hacen a la construcción del habla a través de los signos para construir algo que trasciende en el tiempo. Ese sería como el pensamiento propio. Muy bien. Ahí se ve que más o menos estamos acordando lo mismo, en la trascendencia del tiempo, en la combinación de símbolos, en las emociones, ¿no? Esos son los elementos que vamos construyendo de manera conjunta sobre lo que sería escribir. A ver, Paola, te escucho. Profe, yo puse, escribir es una manera de expresar y representar algún sentimiento, vivencia, fantasía para plasmarlo en forma física. Ahí se me cortó al último, para plasmar una forma física, dijiste, ¿no? Sí, profe. Muy bien, Paola, gracias. Ahí, Carolina, te escuchamos. Hola, profe, buen día. Hola. Yo puse que escribir es el arte que nos lleva a comunicar a otros lo que queremos transmitir. Bien, ahí Carolina agrega la palabra arte, ¿no? Que el arte vendría a ser como esa posibilidad de poder articular sentidos, emociones, palabras para transmitir un mensaje. Gracias, Carolina. Maxi Sánchez. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien, bien. Yo tengo, no lo escribí, sino que lo tengo en la cabeza, que escribir es la acción manual para poder plasmar una idea o dicha información importante para tenerla a mano. Y ¿por qué escribimos? Puede ser el inicio de lo que es, por ejemplo, un escritor. ¿Por qué escribe? Es porque quise plasmar lo que yo quería en un libro, en una idea, para poder transmitírselo a más gente. Por ejemplo, los escritores que hacen un manga, un libro de consejos, una novela, algo, se escribe y se publica al alcance de la gente para que esa gente pueda criticar y también tener la dicha opinión de dicha escritura. Bien, muy bien. Ahí van tomando nota de los distintos aportes de los compañeros. Acá Maxi agrega la idea del receptor, ¿no? ¿Cuál es la visión del receptor que está presente en lo que el enunciador quiere decir cuando escribe, ¿no? Es la búsqueda de transmitir algo para que el receptor lo entienda en ese sentido. Gracias. Ahora vamos al otro Maxi. Maxi Vera. Hola, profe. También escribimos para intentar plasmar de lo que nos pasa de la vida diaria o al transcurrir el tiempo para contar cómo fue nuestra experiencia en la vida cotidiana, o sea, lo que ha cambiado o para contar nuestra historia de cómo la han vivido, cómo la han luchado, como hicieron un montón de escritores. Muy bien. Gracias, Maxi. Claudio, y con Claudio la última intervención, así podemos avanzar. Claudio, te escuchamos. Hola, escribir es darle sentido a una idea de lo que se quiere expresar
o decir, ubicar un contexto, lugar, tema específico para transmitirlo hacia el lector. Mediante las palabras y conectores se puede dar sentido a lo que se trata de contar. Muy Sí. bien, muy bien. Ahora, todo esto que han escuchado todos los aportes de sus compañeros, estoy leyendo que en el chat hay muchísima intervención que está muy bien. Ahí, Miriam, ya la vamos a recuperar. Todo eso que está puesto ahí, más las cosas que dijeron los compañeros, la vamos a dejar como, ¿vieron esos post-it que uno escribe y los pega en la pared o en un lugar? Los deja presente para leerlo, y ahora vamos a hacer un ejercicio, juego, más que juego es un ejercicio, donde vamos a, bueno, yo les voy a presentar a un artista que ya lo conocen, lo vamos a escuchar en un video, en un audio de una entrevista, que seguramente ya vieron porque lo estaba buscando recién en YouTube, que es Andrés Ciro Martínez, que es el cantante de Ciro y los Persas, que tenía la banda Los Piojos, y nosotros vamos a escuchar esta entrevista que dura 10 minutos, así que hay que prestar mucha atención, y a partir de lo que él dice, nosotros vamos a responder la pregunta: ¿por qué escribe Ciro Martínez? ¿Por qué escribe? ¿Y qué es escribir para él? Estas dos preguntas, él no las responde directamente en la entrevista, él cuenta una anécdota, él habla sobre la escritura, pero ustedes deben escuchar la entrevista e imaginarse, en un ejercicio de imaginación, deben decir, bueno, si él dice esto, ¿qué es para él escribir? ¿Qué encuentra él en la escritura? ¿Se entiende la consigna? ¿Sí? Bueno. ¿Saben quién es Ciro, no? Mi futuro marido, yo me voy a casar con él. Él no lo sabe todavía, pero bueno, ya le va a llegar la carta documento. Mentira. Tengo otro, ahora cambié, ahora me voy a casar con Javier Rey. Tampoco lo sabe, pero bueno, ya le va a llegar a España la carta documento. ¿Saben quién es Javier Rey, no? Ya vamos a hablar de cosas. Compartir pantalla. ¿Vieron Velvet? Ah, bueno, es uno de Velvet. Es Mateo. Esperen que busco acá. Se ríen. Ah, ya saben, pichines, de lo que estoy hablando, ¿no? Bueno, vamos acá. Espero que esto sí me salga porque ya lo tengo más o menos claro. ¿Lo ven? ¿Alguien que me diga sí, profe? ¿O no, profe? Sí, profe. Gracias, Sí, profe. Sería sin... Naranja evolucionó X, Bueno, una app con ahora, una cuenta gratis y mucho. ahora pasa la publicidad y arranca la entrevista. Presten atención. Y eso es un ascenso para tus finanzas. Digo, más tristes o más melancos en canciones o discos viejos. Este disco o esta canción la escribí, estaba hecho mierda. Canciones puede ser, sí, canciones sí. ¿Cuáles te acordás? Muy despacito, por ejemplo. Estaba mal. Sí, esa se la escribí a mi viejo. Estaba muy mal él. Eso quizás es la canción más. ¿Y cuando la más cantás triste. ahora, qué te pasó? Con Muy Despacito me pasó algo muy raro, que es que yo hice el estribillo, que decía muy despacito sobre el abismo volaré, solo, en la cocina de mi casa, y tenía solamente ese estribillo, muy despacito sobre el abismo volaré, bueno, y lo hice y me puse a llorar desconsoladamente. Y después mi viejo estuvo mal y terminé de hacer el tema con la estrofa. Pero o sea, yo había hecho el estribillo no para él. Es como si Por cómo estabas vos, sí, quedó. Claro. Sí, pero acá no puedo no contarte literalmente exactamente cómo. Chequear la información que yo te digo. Exactamente, es increíble. Me parece que estamos quizá ante la posibilidad de los mitos Desmitificar. del rock. De Porque yo te voy desmitificar. a contar esta situación. Íbamos en el auto este verano. Es muy gracioso lo que pasó, sí, no sé. Este verano íbamos a Mar del Plata a transmitir como siempre, no sé qué. Entonces, en un momento enchufamos el iPod y van cambiando los temas. Entonces, caemos en Muy Despacito, y yo no lo conocía, es del primer disco, ¿verdad? De Un segundo. Bueno, yo no lo conocía, yo no era... llegué más tarde yo a Los Piojos,
me crié en Brasil y llegué más tarde, no para excusarme, para contar lo Muy que... para la Amazon. Sí. No, pero llegué más tarde, viste, a los Piojos y a los Legión Redondos Urbana. también. Legión Urbana, eso es lo tuyo. Legión Urbana, sí, para Linda la María Bethania. Chitás, televisión, y varios, Mamonas Asesinas cayeron en un avión, lamentablemente. Todo, obviamente. Bueno, pues cayó ese tema en el auto. Cayó ese tema del auto, nadie me dijo nada, dije, qué temazo. Todos me miraron como, y ya es un... Sí, claro, y yo dije, pero bueno, está bueno también descubrir un tema y decir, qué linda canción. Y entonces Cayetano me contó una historia que yo la compré absolutamente. Yo la compré en su momento, hace 15 años la tengo en la cabeza. Cayetano me cuenta, hace un mes me dice, no, Andrés trabajaba en un hospicio. ¿Esto es cierto? No. Es un mito. Cayetano, tan total credibilidad. Nunca lo chequeé. Cayetano me dice, Andrés trabajaba en un hospicio y habla y chabón laburaba, entonces ahí escribe el tema. Entonces, claro, cuando ves, Andrés, vení por favor, toda la letra, todo el tiempo que lo escucho me imagino de este laburando en un hospicio. Entonces me escucho hablar recién y justo así muy despacito, digo, justo hablar de esa no canción. está tan bueno el tema entonces, Pero pará. Pero bueno, yo quiero llegar a... Te voy a decir, fui a Los Piojos mucho, de muy chico. Y no sé, en un momento, una mina, me acuerdo, en un recital me lo contó y yo compré, me cerraba perfecto, la letra, todo, me cerraba perfecto. Y nunca lo chequeé. La mina te cerraba Mucho, también. mucho. Le compré la historia full y me quedó la historia en la cabeza. Vamos, Canta la gallega de este programa. Sí. Pusimos muy despacito en el auto, lo habremos puesto, terminaba, la volvíamos a poner, terminaba, la volvíamos a poner. Sí. No, eso fue... Pero me mata que justo hablar de esa canción como algo emotivo, algo que le escribiste a tu vieja, así que podemos entrar en... No, eso fue un en detalle. mi viejo en un momento estaba mal y en un momento... ¿Qué le pasaba? Y en realidad tenía como una depresión... Anímico era. Sí, una depresión importante y a raíz de eso tomaba pastillas y mezclaba como buen médico, se automedicaba y mezclaba... ¿Qué especialidad tiene tu hijo? Endocrinólogo era. Endocrinólogo. Si era sexólogo, temblaba el doctor K. No, y yo creo que un poco lo que le pasó fue que atendía a mucha gente con cáncer, no iba al psicólogo. Y entonces, obviamente la situación, él me contaba, en un momento me contó sobre el final de su vida. Bueno, no sé si es un bajón. No, está bien, dale. No, en un momento él me dijo, no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Por qué? Porque había llegado a un lugar en donde falleció a los 56 años. Muy joven. Sí. ¿Hace mucho? 96. Antes de tercer arco. Y no... ¿Y de qué falleció? Perdón que pregunte. Falleció un edema pulmonar. No de cáncer. No. No, como que había llegado a un lugar que se sentía en un callejón, sin salida. No había hecho plata como para decir, bueno, me pongo un maxi kiosco o como una cosa de video en ese momento. No tenía un hobby y él me decía, yo me siento con una persona que muchas veces va a morir frente a frente, cara a cara. Y sé que va a morir y por la profesión no puedo decirle, flaco, te vas a morir. Entonces, muchas veces esa familia tiene que poner plata y plata y plata en tratamientos que extienden la agonía. Extienden la agonía. Encima él tuvo quilombos porque hizo investigaciones con remedios y cosas así, entonces tuvo quilombos con laboratorios, amenazas, llamaban a casa amenazando. Laboratorios que no querían. Laboratorios que no querían. Claro, viven de eso. Exacto. Qué fuerte. Tratamientos alternativos. Entonces, y era, en un punto era muy idealista. Entonces mi vieja le decía, bueno, pero tenemos que pagar la carnicería. Y él siempre... Se negaba a comercializar con su laburo. Claro. Y, por ejemplo, a los pacientes, a todos los mandaba al hospital. Él atendía en el ROFO, entonces lo mandaba al hospital y de repente no a los que capaz tenían plata, no al consultorio. Sí. Entonces mi vieja ahí le decía, dale, hay que pagar la carne, te gusta comer carne todos los días. Y bueno, llegó a un lugar, yo creo que estaba en esa situación. No, además era terriblemente
como exigente, ¿viste? Yo le decía, quería comprar un saxo, era fanático de Charlie Parker. Entonces, comprate, bueno, sí, iba a comprar, pero después dijo no, porque no voy a poder tocar. No voy a ser el mejor. Digo, ¿qué no vas a ser el mejor del mundo? ¿Por eso? Sí, por eso. Ah, O sea, exigente total. Claro, terrible. O sea, Entonces, la autoexigencia le cortaba el disfrute, de decir, relájate, no tenés que ser mejor en esto, Claro. tocá como puedas, ¿qué te importa? claro, claro. Entonces llegó a ese lugar y era así, un poco extremo con todo. Entonces, Y entonces eso lo debía frustrar mucho, no poder curar a la gente y saber que no claro, había. exactamente. Mm. Yo creo también que en su es como un desafío muy grande, ¿no? Luchar contra el cáncer, hay que tener un equilibrio muy importante. Totalmente, totalmente, porque sabés que además que vos sabés que hay momentos donde no vas a poder ganar la batalla. Claro. Es como un psicólogo, pero con un tipo que no sabe Ujú. lo que le va a pasar dentro de 3 o 6 meses. Muchas veces no, ojo, por supuesto. Sí, sí. Pero lo que te mata es el tipo que sabe que Sabés que ves no. el. A mí me pasaba a veces que venía algún amigo o alguien, ¿viste? Que tenía un pariente enfermo y me daba los estudios y lo miraba así y decía, No. está listo. No. Y Eso es un gran tema, porque muchas veces, a veces hay una negación y a veces, es verdad, el médico sabe por la ciencia que esto no tiene solución, pero claro, ¿quién le quita la posibilidad de la esperanza, El la cosa, el milagro? Pero el médico no cree mucho en milagro, el médico sabe y dice, mira, esto ya lo veo, sé cómo va a terminar, o lo mismo con un accidente cerebral que ve en una tomografía, dice, mira, qué sé yo, esta parte del cerebro está en sombra y esto, un montón de cosas que vos decís, bueno, pero pará, pero el médico lo ve, tiene otra lectura, ¿no? así es. Y vos mamaste todo eso en algún punto. Sí, por eso soy tan alegre. pero ¿sos también muy exigente o no? ¿O eso no? ¿O eso tenés claro que no? Sí, soy muy exigente. Heredaste, sabiendo me que él cuesta. pifiaba, vos lo heredaste igual. Sí, es difícil, ¿no? Escapar al... Al mandato familiar, totalmente. Buah. Pero vamos con un poco de... A ver, ¿no? La verdad que la tanda nos mató el coso, el que te hizo la emboscada, en fin. Pero... no, pensar eso. No, ¿En qué año lo escribiste? Año, para situarnos un poco en el contexto. 90 y... Yo creo que empecé en el 93 a hacerlo. Cuando Eso trabajabas te en iba el a oficio. decir. Y en el 94, sí. No, eso fue justamente un momento que mi viejo estuvo mal y lo internaron así como de urgencia y lo fui a visitar. No podía salir ahí un par de días y era enfrente de donde ahora está un Carrefour. ¿Cómo se llama eso? Álvarez. San Lorenzo. Fernández. No, Ah. no, es un hospital psiquiátrico. Ujú. No sé si es Álvarez. Uno de Fernández, esos. no, Álvarez. Ah, Álvarez. ahí en Warnes. De Warnes. Claro, que estaba el albergue de Warnes. Y se va Exactamente. escribiendo por partes. Y hay unos jardines muy bonitos ahí, pero bueno, la situación era todo lo contrario. Pero se va escribiendo por partes, digo. Hay letras que por ahí la escupís Sí, toda no, entera. esta la hice de una y bueno, se la mostré y a él le gustó mucho, le pegó mucho. Me decía que era impresionante cómo había descrito, ¿no? Descripto. Creo que se puede decir Pero las las dos maneras. maneras. Descrito La situación. la situación. Y iba a los recitales tu viejo, el doctor Martínez. Y después una cosa que en un momento me dice, vení, por favor, acompáñame. Y lo acompaño adentro, que estamos en los jardines. Y había un pibe que se había hecho medio amigo, que tendría 25 años, estaba internado. Y el flaco me dice, mira, te presento a no sé cómo, no me acuerdo cómo se llamaba. Me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Yo escucho tu música. Ah, qué bueno, pero vení, me dice, vení, por favor, solamente dame la mano. Y quería que le diera la mano. Me quedé ahí un ratito con él, muy fuerte. Bueno, vamos a hacer una versión acá. Dale. Bueno, vamos acá. ¿Y qué es escribir para Ciro Martínez? ¿Quién se anima a construir una definición de qué es escribir para Ciro? Levanten la mano, Maxi, levanta la mano. Ahora yo sé que vas a hablar, pero no se olviden de levantar la mano, ¿sí?
Te Ahí está. escucho. Yo Dale. creería que para él escribir es una forma de expresar las vivencias que ha tenido con su padre, con sus seres queridos. Bien. Lo veo por ese lado. Bueno, recuerden que no es, o sea, yo puse un ejemplo en relación a esa canción, pero no escribe solo. ¿Ciro Martínez siempre le escribió a su papá? No, hay que tratar de mirar No. más allá del caso. Ligüen, Expresar sentimientos. expresar sentimientos. Claudio Santana, Escribir con el alma. escribir con el alma. Guada, Para mí fue como un desahogo, o bueno, como dicen los chicos, expresarse. En este caso específico, ¿no? Que él nunca había, o sea, no había llorado hasta que leyó la letra, lo que había escrito, y ahí se dio cuenta, supongo que tuvo más claridad de sus sentimientos y pudo como decir, ah, bueno, esto siento, y así, en este caso un desahogo triste, pero también puede ser eufórico en otro sentido, con otras canciones que hizo. bien. Maxi Vera, De lo que estaba contando, Ciro se plasmaba más en los sentimientos, digamos, lo que él creía, porque, digamos, como los médicos que no creen en lo, o sea, ya saben los médicos qué va a pasar y digamos que los médicos no creen en los logros que puede pasar. Digamos, algunos están enfermos y no creen en un milagro, ¿o no? bueno, ahora Pero ahí vamos a ver. Lo que estamos tratando es ver un poquito más allá. Bien, plasmar los sentimientos, exteriorizar, poner de uno. Ahora, con todas estas definiciones, la de ustedes, y recuerden que lo que estábamos haciendo es definir qué es lo que nos parece que es para Ciro escribir, ¿no? Ahora vamos a ver si la cámara me sigue. Vamos a ver. ¿Cuál es el sentido de la escritura? ¿No? Vamos a ver qué nos pasa con este tema de la escritura. Y para eso vamos a trabajar en este tema con un autor que se llama Carlos Silcar, que es argentino, que es investigador del CONICET y es escritor. Algunas expresiones en relación al sentido de la escritura. Carlos Silcar dice, tal vez el único sentido, la única razón de la escritura sea escribir, sin tener razones para hacerlo, ni antemano ni a posteriori, ni razones mayúsculas ni razones minúsculas. Escribir para alguien en el mundo, ni escribir para alguien en el mundo, perdón, ni para el futuro, ni para el porvenir, ni para la posterioridad, ni para asumir una posición desde la cual ver el mundo, ni para autorizar a los otros tomen esas u otras posiciones, ni para avanzar en la vida, ni para retroceder, ni para ser mejor o peor persona. ¿Qué quiere decir con esto él? Que quizás la única razón por la cual escribimos sea escribir y que no haya más razones que esa, o todas las razones. ¿Qué quiere decir entonces? Escribir tan solo por escribir. Escribir como recurso primario, escribir como única posibilidad. Dice, en la escritura no hay otra razón que el amor y el desamor por las palabras, la pasión y el desasosiego por las palabras, la atracción y la repulsión por las palabras. Amar las palabras, lo que las palabras tienen para decir. Y acá hay algo interesantísimo que Carlos Silcar nos trae sobre el sentido de la escritura. No es un vómito de sentido escribir, sino que es un vínculo con la palabra y las posibilidades de sentidos que tiene esa palabra. Ustedes se fijaron que los escritores tienen mucha pasión por la palabra y tienen una delicadeza por el peso que ella ocupa dentro de la escritura. No es lo mismo decir aprender que aprender con H, te dicen, que aprender. Ah, bueno, profe, dice, pero es lo mismo. No te diría un escritor, no es lo mismo. Hay una H. Ah, bueno, pero la H es muda. Ah, bueno, pero esa H le cambia el sentido al aprender. Y esas posibilidades que tiene una palabra nos abre universos diferentes sobre las posibilidades del decir.
el otro día el profe Johan pone en su Facebook algo en relación sobre el valor de los signos de puntuación en la construcción de un sentido. Y me pareció muy piola y seguramente él después lo va a recuperar en su grupo, porque así este juego de lo que estoy diciendo, ¿no? No es lo mismo que haya una coma que no la haya. Esa coma le cambia el sentido de lo que uno dice. Le cambia la textura, el sentido de lo que le está expresando. ¿Por qué? Porque el escribir implica este vínculo profundo con la palabra. Por eso me parecía muy interesante esta frase que él dice: en la escritura no hay otra razón que el amor y el desamor por las palabras, por ese peso que tiene, eso que se quiere decir, eso que no nos da lo mismo. No nos da lo mismo decir, a ver, te amo que te quiero. Nosotros sabemos perfectamente que es diferente y sabemos que esas palabras van tomando distintos sentidos en la construcción de una pareja. Cuando nos conocemos, alguien nos empieza a gustar y la pregunta clásica es: ¿y vos me querés? Y si el otro dice decimos: ay, el no es lo mismo al decir te quiero. Y cuando te dice por primera vez te quiero, ay, uno ya empieza como a ponerse nervioso. ¿Y qué pasa si el otro te dice: no, yo te amo, no te quiero, te amo? Sabemos que esa palabra tiene un peso diferente para la construcción de relación. O cuando uno dice: no me hables, que no quiero hablar con vos. ¿Qué significa no quiero hablar con vos? Una distancia, un rechazo, una necesidad del silencio, una necesidad del momento. Entonces, la escritura adquiere un sentido especial en su relación profunda con las palabras. Escribir no es un acto donde uno desaprensivamente coloca cosas. No, dice Carlos Silcar. La escritura cobra sentido con la palabra. ¿Y ahora qué pasa con esa palabra? ¿No? ¿Por qué la palabra es central para la humanidad, para el hombre? ¿Qué es la palabra? Y nosotros ahí vamos a empezar a ver, con esta entrevista vieja, porque es del 2013, de Ciro, cuando cuenta la historia de Muy Despacito, vemos que esa palabra, que él dice: vení, dame la mano, dice, esa expresión, que fue ocupando diversos sentidos en quienes fueron escuchando la canción. No les pregunté si la conocían, pero bueno, si no la conocen ya después la vamos a escuchar. Cuando arranca dice: jardines de calma feroz, ¿no? Dice, uno puede imaginarse que cualquier jardín, un jardín en el que estuvo bien, y que ese sentido, esa canción, puede haber inclusive, cuando dice Muy Despacito, puede haber, yo recuerdo que había gente que la relacionaba con la intimidad en la pareja, con la sexualidad, o por eso de ir muy despacito, o que era una pareja que iba caminando porque le daba la mano. Vemos cómo va construyendo los sentidos en relación a lo que se va diciendo, y vemos que la palabra tiene un sentido muy fuerte vinculado, en este caso, en el decir a lo que él vivió, a lo que él sentía en ese momento. Él decía, inclusive con un tono muy pesadumbroso: yo estaba mal, mi papá estaba mal, y me salió esa canción en un contexto, en un jardín que era muy bonito, pero que el escenario era tremendo, ¿no? Esta paradoja que nos presenta esa imagen de jardines de calma feroz. Un jardín, dice, que era hermoso, que estaba tranquilo, pero que esa ferocidad de la calma, fíjense la contradicción, ¿no? Que había calma, pero que esa calma que uno dice, bueno, en una calma yo estoy relajado, la paso bien, no, esa calma era feroz, porque habitaba la locura, habitaba la depresión, habitaba la tristeza y habitaba la muerte. Entonces ese jardín bello estaba habitado por el dolor. Por eso dice, la palabra es central para la humanidad, porque nos permite, con sus potencialidades de sentido, poder expresar lo que nos pasa. Por eso, Carlos Silcar nos permite ver que la historia de la humanidad, algo que ustedes estaban diciendo recién, la historia de la humanidad está atada a la historia de la escritura. Y también vamos a ver en el transcurso de esta materia, o por lo menos lo que nosotros queremos compartir con ustedes, los profes vamos a compartir con ustedes,
discúlpeme que no estoy leyendo el chat porque si no me distraigo, ya voy a recuperar lo que están poniendo en el chat. O Miriam ahí después nos va a hacer una devolución con, ella está tomando esto. Hay distintas formas de escribir en la historia de la humanidad. Nosotros tenemos los que escribían con dibujos en las cavernas, o tenemos los pictogramas de los egipcios, o las impresiones de manos. La historia de la humanidad siempre ha expresado en algún tipo de registro esta palabra que establece vínculo con lo humano, con los sentimientos, con la necesidad de decir lo que se piensa, con la necesidad de mirar de decir lo que se ve. La historia de la escritura es la historia de la humanidad, pero no una escritura, insisto, y no una escritura solo hecha en trazos, sino a las imágenes, los videos. La escritura como una suerte de carta universal, nos dice Carlos Ilcar, que va pasando de generación en generación gracias a un pacto secreto entre emisores y enunciatarios, originales y copian, un vínculo férreo para ir más lejos, para poder realizar travesías propias y ajenas. La escritura con ese pacto que establece con la humanidad para poder trascender, algo que decía un compañero recién, algo que quede en el tiempo para que el otro lo pueda recuperar. Ese tipo de cápsula en el tiempo que nos permite trascender, que nos permite ir más allá de nosotros para decir, mirá, yo en aquel momento, cuando le preguntan ahí en la entrevista a Ciro dice, no, yo en ese momento estaba mal, estaba en la cocina de mi casa y estaba triste y lloré porque estaba mal y escribí esta oración. Y esta canción, esta poesía, me remite a un momento en el que mi papá estaba internado y estaba mal. Es una canción que él dice, es un bajón lo que estoy contando. Inclusive la melodía da cuenta de esta historia. Y cada vez que escuchamos esa canción nos remite a ese sentido. Sin lugar a dudas hay muchas canciones que a ustedes les debe remontar, anclan sentido en algún sentimiento, algún recuerdo de lo que pasó en ese momento. Porque la escritura hace vínculo con la humanidad en este pacto secreto de poder ir trascendiendo al paso del tiempo. Hay canciones que marcan épocas. Nosotros podríamos decir Gardel, 1930. Por más que ustedes no hayan escuchado tango, si uno dice Gardel es una época. Ahora, si uno dice Palito Ortega, y bueno, para los que tienen mi edad, recordarán Palito Ortega, década del 70, mi mamá bailando o cantando en la cocina. Si yo digo, cuando murió, por ejemplo, el baterista de los Rolling Stones, dijo, se murió una época, muchos dijeron, hubo un final de época. Porque dentro de esa poesía, dentro de esa música, hubo un momento. Pero ¿se murió la época o hay trascendencia? No, quedó en la memoria. Por este pacto que hay con la trascendencia de la humanidad a partir de las posibilidades de la escritura. ¿Por qué la escritura prevalece? ¿Por qué ustedes piensan, y esta pregunta va abierta a todos, ¿por qué ustedes piensan que la escritura se mantiene en el tiempo? ¿Qué pasa ahí? Ahí voy a abrir el chat a ver si puedo ver lo que están poniendo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué la escritura prevalece en el tiempo? Sí, ahí no logro ver quién levantó la mano, pero habla. La compañera. Sí, profe. Acá te veo. Sí. Por lo que me toca vivenciar a mí, la escritura prevalece en cuanto a las personas la van volviendo a traer, digamos. Por ejemplo, mi hermanito tiene 11 años y toca el bandoneón, y yo creo que es una manera de volver a traer el tango que tanto se perdió y volver, digamos, a traerlo. Y en este caso, la escritura del tango está prevaleciendo en una época que ya se había perdido, digamos. Bien. Porque nos permite, acá estás dando un elemento interesante, es decir, nos permite mantener la memoria de quién fuimos y de quién somos, ¿no? Esto que la escritura, al mantener sentidos y sentimientos que fueron escritos en algún momento,
esto que dice Melanie también, porque va pasando de generación en generación. ¿Y qué es lo que va pasando? ¿Qué es lo que va manteniendo? ¿Qué es lo que está presente allí? Eso de lo que fuimos y queremos seguir recordando. ¿Qué tiene que ver con la identidad? A ver, Ligüen, te escucho. Bien, en la entrevista hablaba Andy, el periodista, y decía, yo lo escuché a la canción y la volví a escuchar un montón de veces más, y la canción cuando se hizo, en 1990 y algo, 92. y él seguro la sigue volviendo a escuchar y sigue estando en ese auto, como que vuelve todo en ese momento de su vida, cuando la escuchó por primera vez. Sí. Hay muchas canciones que, por ejemplo, a mí me llevan, no sé, León Gieco me lleva a un camping que estuvo en el Bolsón hace años, por ejemplo. Como que vuelvo y me transmite muchos sentimientos. Exactamente, porque la escritura, en este vínculo que establece con la palabra y cuando hablamos de campo semántico de la palabra, queremos decir las múltiples posibilidades de sentido que articula una palabra, nos permite establecer un vínculo. ¿Por qué una palabra tiene muchos sentidos? Porque cada uno, que es el que interprete esa palabra, establece un vínculo con lo que esa palabra le trae así en su definición. En el cuatrimestre pasado hablábamos de, por ejemplo, si yo digo árbol, cuando ustedes escuchan la palabra árbol, llega a ustedes una imagen de árbol que es el árbol con el que ustedes aprendieron esa palabra. La imagen árbol que hacen en su cerebro cada uno de ustedes no es la misma, la que hacemos todos. Yo digo árbol y me imagino un árbol. Ese árbol que yo imagino no es el mismo árbol que se imagina Fabi, Guada, Ligüen. Es un árbol propio, construido a partir de nuestra propia experiencia. Ese sentido que nosotros construimos de la palabra vinculada a nuestra propia experiencia hace que esa palabra tenga múltiples sentidos. Por eso se habla de campo semántico. Lo mismo sucede con las canciones. Las experiencias que uno tuvo en relación a esa canción, a esa poesía, a esa película, a esa foto, son totalmente distintas porque interpelan a cada enunciatario de manera distinta. Nos sentimos atrapados de manera distinta. Y eso hace que el sentido se enriquezca y que haya esa necesidad de poder establecer vínculos con el quien lo recibe. La escritura prevalece porque, o la banda árbol, como dice, entre otras cosas, ¿no? Las posibilidades de sentido. La escritura prevalece porque el ser humano necesita, para poder establecer vínculos con el otro, las emociones, los sentidos, la memoria y la identidad. Fíjense que para los Estados-naciones al comienzo de su constitución, a finales de 1880, principios de 1900, establecieron distintas estrategias para poder construir una identidad común. Y para construir una identidad común se llevó a la educación pública y obligatoria para todos. En la escuela se trabajaron la construcción de símbolos patrios, las canciones y la sistematicidad de la historia para que todos digamos, bueno, pertenecemos a este espacio. Entonces hay un himno, hay una bandera, hay un escudo, hay una historia común. Esa historia común hace que se construya una entidad y que digamos, bueno, nosotros los argentinos tenemos esto, ¿no? Decimos, bueno, tenemos esta bandera, pero también tenemos esta música, existe el rock nacional, existe la literatura argentina, existen ciertos próceres, entonces distintos elementos que nos permiten definir como argentinos. Pero además, en nuestra biografía particular, también tenemos nuestros himnos, nuestras banderas, nuestras fotos, nuestras historias comunes que nos permiten definir. Y la escritura tiene un vínculo insoslayable con esa construcción del quién somos. Por eso, en esta parte anterior, Carlos Silcar dice identificar la historia con la escritura. La escritura como una suerte de carta universal que va pasando de generación a generación, permite mantener quién somos. En la Edad Media,
donde la escritura era patrimonio de algunos, sí había forma de mantener este vínculo con la palabra, y el centro estaba puesto en la oralidad. Había juglares, había personas que se dedicaban a contar historias parados en la esquina, y algunos las cantaban y algunos las recitaban, e iban de pueblo en pueblo a contar lo que había pasado en el pueblo anterior y a cantar cosas. De allí surgen muchos rasgos literarios, como el cantar de los cantares, el cantar del mío Cid. O sea, nosotros lo tenemos registrado como libro, pero recupera un rasgo de la oralidad que se dio en determinado momento de la historia. Y por eso la poesía también adquiere musicalidad. Adquiere musicalidad en su narrativa, en su escritura, porque es una forma de mantener los rasgos de la oralidad, ¿no? Los tonos de la oralidad. Se escribe, dice Carlos Silcar, para alguien, no el nombre de algo, sino el nombre de alguien. Uno siempre escribe para alguien, aunque sea para uno mismo, que es alguien para uno mismo, ¿no? Cuando uno está solo en la almohada y piensa en voz alta, está hablando para alguien, para uno, o para un destinatario imaginario, pero siempre se escribe para alguien en nombre de alguien. Y que en ese alguien hay una mezcla de presencia, digamos, que alguien presenta con nombre propio, y de presencia y con ausencia. Quizá sin nombre alguno, que se escribe para uno y para otro. Pido disculpas por la presentación, pero el autocorrector a veces me está jugando malas pasadas. Siempre se escribe el nombre de alguien, siempre se escribe para alguien. Para escribir, ay, por Dios, acá el autocorrector, les pido nuevamente disculpas, hace un desastre. Para escribir, siempre hay un grado de renuncia, dice. Y acá me parece algo importantísimo, porque hay un grado de renuncia y un grado de muerte. Cuando uno logra plasmar en un papel una idea, logra decir lo que siente, lo que piensa y articula una vivencia, dice Silcar, hay un grado de renuncia, pero también, y esto lo digo yo, hay un grado de muerte. Uno muere en esa palabra, uno pone punto final a una idea. Se terminó, ya se dijo lo que había que decirse, no hay más para avanzar. Dice, se deja de ser, de darse de bruces con la imposibilidad de hacerlo, de estar del lado de la desazón, del hastío, de tener paciencia, del quedarse en medio del peligro de la escritura, de la soledad, de la desesperación, de quitarse de la cabeza que es posible aprender a escribir. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando uno escribe, va sacando partes de sí, va muriendo en la palabra, va entregándose al sentido, va entregándose al otro. No hay momento más desnudo en la vida que el proceso de la escritura. Es despojarse de quién es para encontrarse con la palabra. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la escritura académica? Tiene que ver todo y mucho más. Porque cuando uno escribe un texto académico, desnuda otra parte de su cuerpo. Cuando escribe una poesía vinculada al amor, por ejemplo, se despoja una parte de uno que tiene que ver con las emocionalidades hacia el otro. Pero cuando uno escribe un texto académico, también se despoja, pero despoja una parte donde uno se encuentra con su idea. Dice, bueno, yo sobre esto pienso tal cosa, y acá se las presento. Pienso, por ejemplo, sobre las elecciones, pienso tal cosa, y la escribo. Este es mi punto de vista, y se la entrego a otra para que el otro la vea, me evalúe, acuerde o desacuerde con las palabras que allí pongo. Hay un dicho en las redacciones de los diarios que dice, lo que está escrito, lo que no está escrito, no existe. Existe lo escrito, lo registrado. Las intenciones no se publican. Dice, bueno, profe, pero yo quise poner, bueno, pero acá usted no puso, acá puso tal cosa. Bueno, pero en realidad yo quise, usted quiso, pero acá dice otra cosa. Porque lo que la palabra logra, el sentido que logra materializar la palabra es el sentido existente. Por eso Carlos Silcar dice, implica un grado de renuncia, del peligro de que reviste la escritura. Es un riesgo, es decir, ¿pongo esta palabra o pongo la otra? Pero si yo pongo esta palabra van a entender esto, no, entonces no me conviene, pongo la otra, porque escribo para alguien.
porque establezco puntos de sentido. Y para finalizar esta clase distinta, quiero compartir con ustedes esta poesía, que dice así: jardines de calma feroz, un sol de infinita paciencia, los locos cantan su canción y aplauden. Se acercan de a uno, de a dos. Se va formando la ronda. Una enfermera tetona imita a una estrella de rock. Se ríen y del paredón el eco aplaude contento. El viejo dice: está bien, vamos adentro. Andrés, vení por favor, acompáñame un poquito. Dice uno: solo dame la mano. Muy despacito sobre el abismo volaré. Muy despacito sobre el abismo llover. Muy despacito volaré, sobre el abismo volaré. Andrés Ciro Martínez. Fíjense la diferencia que adquiere una poesía y el tenor que implica en la canción. La canción ha cambiado, la poesía ha cambiado, a partir de lo que él cuenta, de cómo la fue construyendo, pero inclusive cómo la podemos leer lejos también de la canción, ¿no? Fíjense, dice: muy despacito sobre el abismo volaré, muy despacito sobre el abismo llover. En la canción se va tergiversando lo que se va diciendo y se repite volaré, pero fíjense la carga que tiene esa expresión en el sentido, en lo que marca dentro de la poesía. Y vuelvo sobre el principio que dice: jardines de calma feroz. Impresionante la imagen que construye. Una calma, esto que analizábamos al principio, una calma que se nos puede presentar como tormento, una calma que se nos puede presentar como angustia, y cómo ese sentido de calma se ve hackeado a partir de el adjetivo de feroz, ¿no? Un sol de infinita paciencia. El sol que acoge, que calma, que acompaña, que matiza esa calma que se presenta como feroz. Uno puede, la imagen que a mí se me viene es una persona que va entrando a un jardín, que los ve a los locos dando vuelta por ese jardín, aparentemente tranquilos, pero con sus tribulaciones, porque si están en un psiquiátrico es porque tienen un infierno en su cabeza, y el sol abrazando esa situación. Y se ve que están cantando y aplauden como un signo de alegría o de acompañamiento a esa situación. Dice: se acercan de a uno, de a dos. ¿A quién? Quizás a la persona que va entrando. Y se va armando una ronda. Y parece que están cantando porque hay una enfermera que los anima. Y fíjense, se ríen y del paredón. Qué fuerte esta imagen. Es un jardín con calma feroz, con un sol que acompaña, pero hay un paredón, están encerrados. Otro elemento que permite matizar esta calma. El eco acompaña esos aplausos. El viejo dice: está bien, vamos adentro. ¿No? Esta imagen que él recupera del que podemos terminar de entender a partir de su entrevista, ¿no? Que dice: mi papá me dijo, bueno, vamos adentro, ¿no? Ya está bien esta gente ahí. Dice: André, vení por favor, acompáñame un poquito. Dice uno, y dice: solo dame la mano para acompañarlo adentro. Diciendo: yo puedo, pero dame la mano para poder ir, no me dejes solo, acompáñame este momento. Sobre el abismo volaré, sobre el abismo llover. Esta idea de abismo, calma feroz, eco, deja de ser una canción apasionada de pensar, y ahí van a ladrar los perros ahora. Deja de ser una canción que busca esta cuestión de amor para poder centrarse en una situación triste, de inframundo, de suspensión de tiempo, de angustia y de dolor. Yo les dejo, voy a cortar el debate y les voy a dar como consigna pensar en esto que trabajamos hoy. En pensar en las palabras, en los campos semánticos, en la potencialidad del decir, y qué significa escribir, cuáles son los sentidos que acompañan la escritura. Para eso les voy a recomendar, bueno, obviamente los que no han escuchado la canción,
que la escuchen, que escuchen muy despacito, hay muchas versiones para poder escuchar la canción, vuelvan a escuchar la entrevista, ahí los profes tienen los materiales para que lo van a colocar en el aula para que la vean, a la entrevista, si no la pueden buscar en YouTube, o pueden buscar la canción también, que indaguen sobre esto, pero que fundamentalmente piensen en la pregunta original: ¿cuáles son los sentidos del escribir? ¿Por qué escribir? ¿Qué pasa ahí con la escritura? ¿Es un acto mecánico? ¿Qué emociones nos relacionan con eso? ¿Cuáles son los momentos que nosotros escribimos? ¿Qué nos sucede con esta situación? La escritura nos habita. Vamos a ver la clase que viene, ¿qué pasa con la escritura? La escritura, vivimos momentos de decir, no, ya nadie escribe, y nosotros decimos, sí, se escribe todo el tiempo. Ahí están mis perros escribiendo con sus ladridos. Pero ¿qué es lo que escribimos? ¿Cuáles son los sentidos que están presentes ahí? ¿Cuándo nosotros escribimos? Bueno, hasta acá llegamos hoy. No sé qué les pareció la clase, qué sucedió allí, pero la invitación está abierta. Tómense hoy y mañana para pensar este tema y para recuperar el miércoles. Los sentidos del escribir. Bueno, me alegro mucho. La intención también era poder transportarnos a ese lugar. Las consultas sobre la materia, Farid, son dentro del aula. No nos comunicamos por correos personales. Así que me escriben por el aula y allí les voy a contestar. Bueno, en esta materia tenemos profesores que son muy buenos escritores. Bueno, en mi caso yo escribo, no me considero ni buena ni mala, solo que escribo, tengo algunas poesías, algunas cosas, pero también lo tenemos al profe Johan, que escribe, al profe Dani, que es un gran lector y que recorre la literatura, a Miriam y a Cele, que se están encontrando, pero en estos profes hay escritores. La idea es invitarlos a escribir. Vamos a hacer ejercicios de escritura, sobre narrativa, sobre poesía. La invitación está hecha, la invitación sobre la palabra y los sentidos de la palabra está dada. Yo les agradezco, vamos a dejar acá reposar las ideas y las emociones, y el miércoles que viene nos encontramos en las clases de práctica. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Chao. Chao, profe.